Bendiciones. A esta hora les habla el pastor Víctor Manuel Reina desde Doradal, en Antioquia, República de Colombia. Los saludo y los bendigo aquí en todo este país, en todos lugares de este país, en los diferentes departamentos, pueblos, ciudades, municipios, corregimientos, en los campos. Les saludo y les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También saludo a todas las personas que me ven en los diferentes países del mundo, allá en Venezuela, en Brasil, en Francia, en España, en Suiza, en Hungría, en los Estados Unidos, en todos los lugares donde me ven, los bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén. A esta hora quiero compartir una porción de la palabra de Dios aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Dice la palabra de Dios, vemos cómo es la violencia de Herodes contra la iglesia en aquella vez. Quizá hoy en día no sea la violencia de Herodes, sino algo tipo de violencia, otras circunstancias en contra de la iglesia o en contra de los hijos o hijas de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 12, del verso 1 en adelante. Dice la palabra: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5 dice: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo el pueblo que los judíos esperaban. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: ¿están loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es un ángel. Mas Pedro persistía en golpear, en llamar a la puerta, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y le dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue al otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle,
después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió a Judea, Cesarea y se quedó allí. Entonces vemos la grande violencia de Herodes, vemos violencia de seres humanos. Herodes es tipología del mismo diablo, que Jehová lo reprenda, en contra de la iglesia, en contra de los hijos de Dios. Había echado mano a algunos de los apóstoles para matarlos, para maltratarlos. Había matado a espada a Jacobo, al hermano de Juan, el mismo Herodes. Y viendo que eso había agradado a los judíos, entonces agarró también a Pedro, lo echó a la cárcel, lo metió a la cárcel. Y lo puso en 4 grupos de 4 soldados, custodiándoles en la puerta y en la cárcel. O sea, 16 soldados con sus espadas custodiando a Pedro, ni que fuera un delincuente. Pedro era un hombre de Dios, era el apóstol, era el que predicaba la palabra de Dios. Quizá usted dirá, no, pero yo no me encuentro en una cárcel. Quizá física no, pero quizá el enemigo quiere, por cualquier error que el ser humano cometa, ya quiere meterlo en alguna cárcel. Pero ahí es cuando vemos la ayuda del Dios viviente. Es cuando nosotros entendemos y comprendemos que el Señor Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A eso vino Cristo. A eso vino mi Señor y mi Salvador Jesucristo. A eso vino Cristo, lo dice acá en Isaías capítulo 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A eso viene el Señor Jesucristo, a dar apertura de la cárcel a todas aquellas personas que se hallan cautivas espiritualmente, en cárceles espirituales por el enemigo. Recuerde que Él no abre las puertas de la cárcel, dice el libro del Apocalipsis, sino que es el poder de Dios que liberta a las personas. Es el poder de Dios que saca de toda cárcel espiritual a todo ser humano que clame a Él. En Isaías capítulo 42, acuérdense que el Señor dice que Él nos ha llamado para eso, para abrirle las puertas a las personas que están en prisión. Dice Isaías, profeta Isaías capítulo 42, verso 6, dice: yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tiniebla. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza esculturas. Ya que se cumplieron las cosas primeras, y aquí yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Entonces el Señor nos dice que nos ha llamado en justicia y que nos sostiene con su poderosa mano. ¿Para qué? Para abrir los ojos a los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos. Eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de su vida, a través de mi vida, cuando ministramos a las personas. Dios comienza a romper cárceles, Dios comienza a romper ataduras, Dios comienza a romper ligaduras. Dios es poderoso, así como le envió al apóstol Pedro, le envió un ángel y vino y llegó a la cárcel, y la cárcel resplandeció y tocó a Pedro en el costado y le dice: levántate pronto, levántate, levántate, Pedro. Hoy en día el Señor te dice a ti: levántate, levántate, porque el largo camino te resta, levántate. Y entonces cuando el ángel le tocó, las cadenas se cayeron de sus manos. Es el momento en que las cadenas se caen de las manos por la unción del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y viene el ángel y pasa la primera y la segunda guardia, y luego llegan a la puerta de hierro, la cual se abre por sí misma. Ese es el Dios todopoderoso que tenemos nosotros, que se abren las puertas en esta hora, que se rompan las cadenas, que se rompa la ligadura, que se rompan las ligaduras, las ataduras, que se rompa todo yugo. El Señor dice: yo soy el que voy delante de ti, derribaré las alturas, romperé las puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos. En este momento se hacen pedazos todos cerrojos de bronce.
se hace pedazos todo cerrojo de hierro, se rompe toda cadena, se rompe toda ligadura. En el nombre de Cristo Jesús, atamos todo espíritu carcelario, lo reprendemos, lo echamos fuera. Atamos todo demonio de condenación, lo reprendemos, lo echamos fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recordemos que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Esos demonios de muerte los echamos fuera. Muerte espiritual que el enemigo ha decretado contra algún ser humano, la reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos vida, porque eso es lo que viene a traer nuestro Señor Salvador Jesucristo. Vida, vida en abundancia en esta hora por el poder de la palabra. Herodes ya pensaba sacar al otro día a Pedro y llevarlo ante todo el pueblo y matarlo públicamente y todo eso. Pero Dios Todopoderoso lo ve todo. Dios lo sabe todo. Dios lo puede todo. Para Dios no importa que esté allá en una cárcel, que esté allá en sujeto con cadenas, con muchas cadenas, muchos cerrojos, muchos hierros. Dios llega y envía a su ángel y rompe toda cadena y rompe los candados, rompe los grillos, rompe esos cerrojos de bronce, hierro, hace pedazos y sale de toda cárcel espiritual y saca a cada ser humano que busca de Dios. Es sacado de toda cárcel espiritual en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, porque cuando llega Cristo a la vida se rompen las cadenas. Cuando llega Cristo a cada ser humano se rompen las ligaduras. Cuando llega Cristo viene la vida en abundancia y se va la muerte en esta hora por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y sale Pedro y van allá. ¿Y por qué Dios envió su ángel? Porque allá estaban todos reunidos orando. Allá lo dicen en Hechos 12, capítulo 12, verso 12. Estaban todos reunidos orando. Es algo hermoso, maravilloso. Quedaron atónitos, o sea, quedaron sorprendidos. Quedaron sorprendidos de ver a Pedro allá, si lo han visto que estaba preso. Pero ellos estaban orando para que Dios hiciera un milagro. Y Dios les hace un milagro. Y ellos como que no lo creían, quedaron sorprendidos del milagro que Dios le había hecho. No se sorprenda, porque Dios va a hacer milagros en tu vida, va a hacer milagros en tu familia para la gloria y la honra del Dios viviente. Era tanta la furia del diablo que como no pudo matar a Pedro, fue y mató a Herodes, fue y mató a los soldados que lo estaban custodiando. Dice, los ordenó llevarlos a la muerte. Eso es la furia del diablo, que Jehová la reprenda. Recordemos que el poder de Dios es mayor, la gloria de Dios es mayor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él está con nosotros, Jehová está conmigo, dígaselo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él está con nosotros, porque Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dios nos ha prometido que ninguna arma forjada contra nosotros, contra los hijos de Dios, prosperará. Ninguna. Y cualquiera que conspirara en contra nuestra, delante caerá. El que conspirara contra nosotros lo hace sin el Dios viviente. Eso es real. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Dios en esta hora hace cosas grandes, hace cosas maravillosas. Así como sacó a Pedro de la cárcel, en esta hora también se rompen puertas, cerrojos de bronce, hierro. Salen de toda cárcel espiritual cada persona que se encuentra en alguna cárcel. Cuando el ser humano a veces comete algún error, el enemigo quiere meterlo en cárceles espirituales, pero el poder de Dios es mayor, el poder de Dios es sobrenatural, la mano poderosa de Dios está ahí para libertarnos. Él vino a dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Levántate con poder, levántate con la autoridad de Cristo. Hoy es el día de victoria, hoy es el día de bendición, hoy es el día donde vemos la gloria de Dios a nuestro favor, en el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Recuerda que les habló el pastor Víctor Manuel Reina desde Doradal, en Antioquia, República de Colombia. Denle me gusta ahí en la página del Facebook, en el canal de YouTube. Dios lo bendiga, Dios le guarde.